Buenas tardes. Por favor. Sé que lo más agradable de este tipo de encuentros es precisamente compartir con los compañeros, pero lamentablemente tenemos que salir de este edificio a las 8 de la tarde y mi familia académica me ha encomendado la más ingrata de las tareas, que es controlar que las personas que tienen la ilusión de explicar aquí sus comunicaciones lo hagan sin exceder el tiempo límite de 5 minutos. No sé si tiene castigo o no el exceso, pero por cortesía, que son 7 y todos tienen el mismo interés, les pediría que se atuviesen a ese tiempo. La primera persona que va a intervenir, porque me han dado un orden cambiado, es Aina Salom Parets, que intervendrá para exponer su comunicación titulada Estudios sobre el nuevo reglamento del procedimiento sancionador de les Illes Balears. Aina. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias al comité organizador, especialmente a los profesores Bueno y a la profesora, mi estimada profesora Lucía Alarcón. Bien, tengo escasos 5 minutos. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha aprobado el Decreto 1/2024 de 5 de enero por el que se regula el procedimiento sancionador de la Administración autonómica. El vigente reglamento incorpora novedades técnicas importantes, pero yo subrayaría una que me ha suscitado alegría, porque es una tesis que defendí y se recoge en el artículo 24.2, apartado G del reglamento, cuando regula el contenido de la resolución que pone fin al procedimiento sancionador y establece que formará parte como elemento del acto administrativo resolutorio la incorporación de la determinación de los daños y perjuicios causados a terceras personas cuando sea necesaria para la aplicación de una ley sectorial o necesaria para la cuantificación de la infracción y o cuantificación de la sanción. Estamos ante un claro exponente de una norma pionera en su ámbito de regulación, pues el reconocimiento del daño causado y su cuantificación, como consecuencia de haberse declarado que ha habido infracción administrativa, la consiguiente responsabilidad administrativa ha sido declarada, esto supone una declaración oficial de enorme importancia para la persona perjudicada. El reglamento representa un avance importante en el fortalecimiento del deber de la buena administración. Y ello porque este artículo 24, en concordancia con el artículo 28.1 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, confirma la tesis relativa a que la conclusión del procedimiento sancionador queda absolutamente incompleta si no se considera la posición jurídica del afectado por los daños y perjuicios resultantes de la infracción. En concreto, este artículo 28.1, ustedes sabrán que señala que las indemnizaciones de los daños y perjuicios derivadas de las responsabilidades administrativas serán determinadas y exigidas por el órgano competente a que le corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora, sin determinar si es a la Administración o a los terceros. Siguiendo al profesor Huergo Dora, no se trata de defender una potestad de reparación con carácter general y para todos los procedimientos sancionadores, sino solo en aquellos sectores en los que la ley sectorial reacciona, atribuyendo un carácter de resolución sancionadora completa, pues se determinan las correspondientes indemnizaciones. Resoluciones que, en todo caso, son revisables en vía jurisdiccional. Pongamos un ejemplo. En el marco urbanístico, el caso en el que el arrendador, de manera absolutamente ilegal, realiza una serie de obras en el local arrendado sin que el propietario tenga ningún tipo de conocimiento sobre las obras que se realizan.
Aquí hay que tener en cuenta que iniciamos el correspondiente procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento sancionador, ya sea de manera simultánea o uno después de otro. Bueno, lo importante aquí es que sería necesario que se pudiera iniciar un procedimiento complementario para la determinación de los daños y perjuicios ocasionados a esos perjudicados, no solo al propietario, que tendrá que asumir, porque aquí no rige el principio de culpabilidad, en el caso del de restablecimiento, tendrá que asumir los costes de la reparación, sino también a los vecinos subyacentes, que tendrán que asumir los costes derivados de pagar pues, todo el tema de los perjuicios derivados de la extracción de humos, el tema de las fisuras, grietas, etc. Son casos reales que han ocurrido en Palma, concretamente. Además, en este caso concreto, había una reducción del precio de alquiler porque la vivienda subyacente era destinada a uso turístico. Todos estos daños son unas situaciones que generan una situación de injusticia ante los ciudadanos, porque al verse afectados por una situación contraria a la legalidad que ellos mismos no han provocado, se ven en la obligación de tener que ir a los tribunales para que se declare su derecho a ser indemnizados. Además, en ocasiones la cantidad que se reclama no justifica la necesidad de iniciar un proceso judicial. Es necesario que se avance en la necesidad de incrementar las garantías de los ciudadanos y, siguiendo las tesis, como digo, de Huergo Dora especialmente, y no lo descartó ni Tomás Cano ni tampoco el profesor García de Enterría, porque siempre que una ley sectorial lo permite y solo únicamente en aquellos sectores, en un libro que estoy ya casi a punto, defiendo en 4 ámbitos concretos, en materia urbanística, en materia de viviendas protegidas, en materia del derecho de los consumidores y en materia de defensa de la competencia. Se trata de reconocer la gran relevancia del acto administrativo que resuelve sobre la determinación de los daños y perjuicios. El reglamento, sin embargo, ha dejado pasar la oportunidad de regular correctamente la figura del comiso de beneficio ilícito que apuntaba el profesor Rebollo e incorporar la mejor doctrina en la materia, el profesor Rebollo Puig, Parejo Alfonso, Baño León, Tomás Cano, entre otros. En cambio, sí que el reglamento incorpora un precepto relativo a los derechos de las personas presuntamente responsables. No me da tiempo aquí, por el poco tiempo que tengo, y ello constituye todo un referente que entiendo que deberá ser tomado en consideración por parte de futuras regulaciones. Y no les quiero llevar más tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la interesante intervención y por haber respetado el tiempo. Así los demás se verán compelidos a emularla. Muchas gracias. El siguiente es Miguel León Acosta, de la Universidad de Córdoba, que intervendrá hablando sobre las sanciones del Código Mundial Antidopaje, concepto y naturaleza jurídica. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace poco, la Agencia Mundial Antidopaje, una entidad privada, ha solicitado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, una suspensión de entre 1 y 2 años para el tenista Jannik Sinner por dar positivo en Klosterbourg. Un caso que nos ha recordado al del ciclista Contador, que fue igualmente suspendido por 2 años. Tanto la sanción a Contador como la futurible a Sinner son resultado en gran medida, en primer lugar, porque en el Código Mundial Antidopaje, una norma en principio privada, se exige al deportista un grado de diligencia tan elevado que a su lado el del buen padre de familia parecería el de Farruquito al volante. En segundo lugar, porque se establece en el propio Código un principio de presunción de culpabilidad. Para el Código, todo deportista que haya dado positivo es culpable, salvo que haya sido golpeado por la espalda, secuestrado y después dopado por personas con las que jamás había tenido ninguna relación. Y que lo demuestre, claro. Estas sanciones, quizá, no sin dificultad, podrían tener encaje, podrían ser conformes con el derecho español como sanciones privadas, pero nunca como manifestación del ius puniendi del Estado. Ahora bien, ¿acaso son sanciones stricto sensu las del Código Mundial Antidopaje? ¿Acaso son manifestación del ius puniendi del Estado? Respecto de la primera cuestión, debe insistirse en una idea que se había mencionado en el día de hoy, y es de que la calificación de la medida dada por la norma es un dato importantísimo, pero no definitivo. Así podría defenderse que las sanciones individuales del artículo 10.1, consistente en la anulación de los resultados de las pruebas distintas de donde se dio positivo, pero en las que pudo influir la infracción, podrían no tener
naturaleza punitiva, sino ser simplemente medidas de restablecimiento de la legalidad. De hecho, en favor de esta tesis, se dice en el propio artículo que los resultados se anularán incluso aunque no concurra culpa. Aunque no concurra culpa. Se anularán aunque no concurra culpa. Más difícil nos parece defender la naturaleza no punitiva de las sanciones a las que aludíamos en primer lugar, la de la inhabilitación o suspensión, como regla general de 2 a 4 años, en tanto que en el Código no se prevé ninguna manera de levantar esa inhabilitación. La cuestión se complica ya mucho más y sobre todo porque nuestro legislador, a la hora de redactar la Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje, aborda las decisiones como las del TAS en el artículo 30, efectos de las sanciones, dentro del título relativo al régimen sancionador. Bien, asumamos, como parece que lo hace el legislador, que son sanciones. ¿Qué problema habría? ¿Acaso son manifestación del ius poniendi del Estado? Si son sanciones previstas en una norma redactada por una entidad privada que ni siquiera radica en España. Pues bien, aunque ello sea cierto, entendemos que sí, que son manifestación del ius poniendi del Estado, el español, en tanto que nuestro legislador la asume como propia, precisamente en el artículo 30. En el apartado primero se dice que las sanciones en materia de dopaje, cuando así lo exija su naturaleza, impedirán obtener la licencia. En el apartado segundo se establece que decisiones como las del TAS serán reconocidas de manera inmediata, surtiendo pleno efecto en España en los términos y condiciones que establezca el Código Mundial Antidopaje. Y en el apartado tercero se recalca que en los casos de suspensión la persona sancionada no podrá participar en ninguna competición organizada o autorizada por miembros signatarios de la Convención de la UNESCO, federaciones deportivas, clubes, organizaciones de los anteriores sujetos, ligas profesionales u otra organización de eventos deportivos nacionales o internacionales, sea cual sea la modalidad o la especialidad. Es decir, que si nos dejan jugar en el patio de recreo, en el patio del colegio, ya es mucho. Seamos honestos, aquí el legislador no está simplemente previendo el reconocimiento de un laudo arbitral, está haciendo suya la decisión de esas entidades que son competentes de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje. Está integrando esa decisión dentro del derecho público. Siendo ello así, eso nos obligaría a declarar inconstitucional prácticamente todas, si no todas las sanciones de suspensión, en tanto vulnerarían principios de los artículos 24 y 25 de la Constitución, como la presunción de inocencia. Solo queda entonces volver a la primera pregunta y negar la mayor. No son sanción. Siendo honestos, no nos quedamos tranquilos. De acuerdo, quizá sea culpable, esté dopado y solamente vea sanciones, sanciones, sanciones. Pero el legislador no podría haber ayudado un poquito más. Si el legislador entiende, asume que debe reconocer, debe hacer suyas estas sanciones para evitar problemas económicos, jurídicos, etcétera, o económicos o deportivos, sería deseable al menos que estableciese expresamente que no consideran estas medidas como sanción y no promoviese una percepción en la sociedad en sentido contrario. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación interviene María Raquel Molina Otero, de la Universidad Externado de Colombia, que expondrá su comunicación sobre la aparición de una especie del ius puniendi público en Colombia, la reparación directa de daños causados por actos de corrupción. Buenas tardes. Ya esta mañana el profesor Jorge Iván Rincón nos ha hablado sobre las distintas especies del ius puniendi público en Colombia. Yo quiero hablar ahora de que parece que hay una nueva especie que me resulta algo inquietante por las razones que explicaré en breve. Se trata de la imposición de una sanción dentro de un escenario eminentemente resarcitorio. En efecto, la Ley 2195 del 2022, por medio de la cual se adoptan, entre otras medidas para la lucha contra la corrupción, establece una reparación especial de daños patrimoniales causados al Estado con origen en actos de corrupción desplegados por servidores públicos y por particulares que cumplen funciones públicas.
Además de ello, esta ley permite la imposición de una sanción por parte del juez contencioso administrativo de hasta 1.000 salarios mínimos a los responsables de estos daños por actos de corrupción. Esto último plantea importantes interrogantes relacionados con la naturaleza de esa multa y además con el procedimiento en el que se impone. En primer lugar, la ley establece un marco resarcitorio que se inscribe en palabras textuales de la norma dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual. Y por ello la vía procesal elegida por el legislador ha sido la acción contenciosa administrativa con pretensión de reparación directa, que existe en Colombia desde el año 1964 y que desde siempre ha tenido una naturaleza y una finalidad puramente resarcitoria. El origen del daño que se repara y que además genera la imposición de la multa es un acto de corrupción. Y la ley establece específicamente qué se va a entender como acto de corrupción para estos efectos, haciendo una remisión a ciertos delitos del Código Penal, excluyendo situaciones que sí son consideradas actos de corrupción en instrumentos internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Ahora quiero hablar sobre la multa, que es realmente sobre lo que quiero llamar la atención en esta oportunidad. Esta multa va hasta los 1.000 salarios mínimos sin que se establezcan criterios suficientes para la graduación, de modo que el juez contencioso administrativo cuenta con un amplio margen para poder fijar el monto. El destino de este dinero es un fondo de reparaciones de víctimas y además de ello la multa es adicional al daño reparado. De esta manera creo que no cabe duda del carácter sancionatorio de esta multa, ya que es una limitación patrimonial con el fin de castigar. Es un mal que se impone por una conducta antijurídica y es independiente además de la reparación del daño. La pregunta que surge ahora es, ¿estamos ante el ejercicio del ius puniendi público? Porque de ser así se derivan importantes implicaciones. De las sentencias de la Corte Constitucional colombiana he identificado dos criterios que permiten determinar si algo es especie del ius puniendi público o no, uno subjetivo y otro objetivo, según los cuales estaremos en este terreno siempre que el Estado imponga sanciones administrativas o judiciales a sujetos que quiere castigar y con ello cumplir con un fin de interés general. Entonces creo que la respuesta es sí, porque se están castigando conductas corruptas y se busca proteger el patrimonio público. Ya para concluir entonces, quiero resaltar que esta ley establece la existencia de esta multa, pero no señala nada relativo a las garantías propias de una sanción. No obstante esta omisión, pues creo que sin duda alguna deben aplicarse las garantías del debido proceso sancionador del artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, tales como tipicidad, non bis in idem, etc. Es necesario reiterar entonces que esta norma crea una especie de responsabilidad extracontractual con tintes punitivos, lo cual choca, porque en mi país están prohibidos los daños punitivos. Además, el concepto de acto de corrupción es limitado, lo que plantea serias dudas sobre la utilidad de esta figura. Además de eso, la amplitud de la cuantía de la multa pues plantea ciertos interrogantes referentes al principio de tipicidad de la sanción. Además de eso, en Colombia existen otros escenarios penales y disciplinarios que castigan estos mismos comportamientos y esto pues evidentemente demuestra que podrían crearse escenarios de vulneración del non bis in idem. Todo esto, en mi criterio, lo que demuestra es que el legislador colombiano, en el afán de luchar contra la corrupción, termina creando figuras innecesarias, figuras discutibles, que hacen que las esté criticando en España y contándoles a ustedes la creatividad de mi legislador. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la comunicación tan interesante y a todos los que han intervenido por ceñirse escrupulosamente al tiempo. Voy a parar el cronómetro a ver si alguno se excede y así puedo imponer algún tipo de amonestación verbal al menos. El siguiente a intervenir es Eduard Valentín Pavel, de la Universidad de Lleida, que nos explicará las divergencias sobre la naturaleza jurídica de la multa por el abuso del recurso especial en materia de contratación pública.
Bien, muchas gracias. Espero no ser el primero en estrenar ese casillero de amonestaciones. Por eso, mi comunicación va sobre una pequeña reflexión sobre la naturaleza jurídica de las multas que pueden imponer los órganos administrativos de contratación pública a aquellos licitadores que actúan con mala fe o temeridad a la hora de interponer el recurso especial en materia de contratación pública, es decir, aquellos que abusan del recurso especial, ¿no? Por tanto, voy a cuestionar cuál es esa naturaleza jurídica, ¿no? ¿Por qué por esta multa se establece una horquilla de 1.000 a 30.000 euros de penalización económica, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos en este caso? El problema principal es que no tenemos claro, o al menos así me parece a mí, cuál es esta naturaleza jurídica. Y con el objeto de clarificar su naturaleza jurídica no se me ha ocurrido nada mejor que leer las muchas sentencias que hay de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, sobre el tema y de los diferentes tribunales administrativos en materia de contratación pública. Claro, de la lectura de estas muchas sentencias se desprende, o se puede desprender, que se denomina a estas multas de múltiples maneras, ¿no? Como multas, como sanciones, como penalizaciones, incluso como algo así como costas procesales, ¿de acuerdo? Por tanto, luego vi el error que cometí a la hora de inspirarme en estas muchas sentencias. Pero también se pudo observar una problemática muy amplia en este caso, y es que entre la jurisprudencia menor, podríamos decir, existen tres corrientes diferentes sobre la naturaleza jurídica de estas multas. La primera corriente sostiene que es una manifestación de la potestad administrativa sancionadora y, por tanto, se debe aplicar el régimen jurídico de garantías de esta potestad. En segundo lugar, hay una corriente que sostiene lo contrario, es decir, que no es manifestación de la potestad administrativa sancionadora. Y, en tercer lugar, hay una corriente más aséptica, ¿no?, que ni confirma ni desmiente esta naturaleza jurídica y acaba aplicando un régimen jurídico mixto, podríamos decir, entre varias figuras jurídicas, varios conceptos diferentes, ¿no?, haciendo una especie de espigueo normativo. Pues bien, la posición que defiendo es que no se trata de una sanción administrativa, ¿no? Y para ello, con el objeto de justificarlo, debemos acudir y observar si se cumple con los requisitos para que sea o no una sanción administrativa, ¿no? En primer lugar, cumple primero los requisitos, que es que sea una medida impuesta por una administración pública. En este caso, los tribunales administrativos de contratación son administración pública, por mucho que se haya discutido sobre si son órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales u órganos administrativos. En este caso, aplican el régimen jurídico administrativo, ejercen potestades administrativas y se integran dentro de la organización administrativa, por tanto, son órganos de naturaleza jurídico-administrativa. Más problemático resulta el cumplimiento del segundo de los requisitos, que es que tenga naturaleza punitiva. Y aquí, entre los muchos aspectos que podría analizar, me quisiera detener muy mínimamente en que tenga carácter retributivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se dice habitualmente por parte de la doctrina, jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el tema, es que una medida, para que sea sanción, debe tener esa vocación de causar el mal, de castigar, ¿no?, a su destinatario. Y esto lo diferencia de otras medidas que buscan, a lo mejor, solventar o afrontar una determinada situación e incluso dar una solución ante esta situación. Pues bien, de la práctica y un poquito del mínimo régimen jurídico que tenemos sobre estas multas, se pueden desprender pistas, indicios importantes sobre si tiene este carácter o no, el carácter retributivo. Pues bien, los tribunales, tanto administrativos como judiciales, que se han pronunciado sobre el tema, suelen destacar que la principal función, la principal finalidad de estas multas es sufragar los daños y perjuicios que se causa al órgano de contratación con el abuso del recurso especial en materia de contratación pública. Por tanto, y dicho muy en corto, tiene una singular manifestación o naturaleza resarcitoria, ¿no?, esta medida que está prevista en el artículo 58.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, en mi opinión, no cumple con este carácter retributivo. Ya para concluir, ¿no?,
Si bien no es una sanción, claro, queda por despejar mínimamente cuál es, ¿no?, su naturaleza jurídica, o al menos si defiendo esta cuestión. Simplemente quiero dejar apuntado que se acerca mucho, ¿no?, este concepto, esta multa, a lo que denominamos como las costas procesales, ¿no?, por su carácter resarcitorio y, en segundo lugar, por tener muchos elementos en común con esta figura de naturaleza procesal, porque es que al final debemos también tener en cuenta la influencia, ¿no?, y las conexiones que hay entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial. Y aquí nos acercamos a lo que sería una especie de costas en vía administrativa. Muchísimas gracias. Gracias, Eduard. Es el primero en incumplir ligeramente el tiempo, pero como no ha causado un perjuicio al interés general, sino un beneficio, pues no procede nada más que agradecerle la exposición. Gracias. Seguidamente intervendrá Julia López Espejo, compañera de la Universidad de Córdoba, aunque del área de Derecho Tributario, que intervendrá sobre el nem bis in idem y el doppio binario del diálogo entre tribunales a la proyectada reforma fiscal italiana. Muy bien, muchas gracias, profesor Pizarro. También gracias, obviamente, a los profesores Bueno y Alarcón por la organización de un congreso de esta envergadura. Hablar de ne bis in idem, estudiar el ne bis in idem, es siempre sinónimo, como tantas otras cosas en derecho, de confusión, dificultad. La única es un principio de, obviamente, una larga tradición jurídica que, sin embargo, sus límites, su contenido, su significado no ha terminado nunca de ser del todo claro. Parece que cierta claridad la encontramos actualmente en el ámbito del derecho del Consejo de Europa y del derecho de la Unión Europea, donde los tribunales de Estrasburgo y de Luxemburgo han encontrado una cierta convergencia, un cierto diálogo pacífico en el sentido de construir este principio a través de la relativización del mismo. Detrás del principio ne bis in idem hay una cantidad de fundamentos: legalidad, tipicidad, derecho a la tutela judicial efectiva, proporcionalidad. Entonces, los tribunales europeos, los tribunales supranacionales han optado por entender que es posible, sin que se vulnere el ne bis in idem, que coexistan dobles procedimientos sancionadores, por ejemplo, un proceso penal, en mi caso un procedimiento tributario sancionador por los mismos hechos, desde el punto de vista del idem factum, contra los mismos sujetos, siempre y cuando esos procedimientos sancionadores supongan un todo coherente, por estar, resumidamente, uno, integrados muy bien, porque exista una interacción constante entre las autoridades sancionadoras, y dos, porque la respuesta global a la conducta antisocial sea proporcionada a la reprochabilidad de la conducta en cuestión. Esta jurisprudencia emana de una serie de pronunciamientos que se vienen desarrollando desde el año 2016, donde el pionero ha sido el Tribunal de Estrasburgo, y han sido cuestiones que han sido planteadas muchas veces por Italia, cuestiones prejudiciales ante el TJUE y demandas ante el Tribunal de Estrasburgo. Entonces, yo acabo de venir hace pocos días de hacer una estancia en Italia y he podido comprobar cómo esta jurisprudencia europea ha sido completamente recepcionada por la Corte Constitucional y la Corte de Casación italiana. Completamente recepcionada porque les viene muy bien para el sistema normativo que tienen regulado en ese Estado en cuanto a las relaciones entre el proceso penal y el procedimiento tributario sancionador, en un decreto legislativo del año 2000, el número 74, de 10 de marzo, título cuarto, artículos 19, 20, 21. Son simplemente 3 artículos. Este sistema, esta relación entre ambos tipos de procesos se basan en el principio de especialidad y en el doppio binario. El doppio binario es el más problemático de todos en relación con el ne bis in idem, porque supone que el procedimiento tributario sancionador no se puede parar, no se puede frenar, aunque se inicie un proceso penal por los mismos hechos y contra un mismo sujeto. Es decir, tienen que continuar en ese doppio binario, en esa doble vía constante, paralela, sin interacciones, no hay ningún momento perpendicular, todo es en paralelo, no hay interacción entre autoridades, pero la única previsión es que la sanción administrativa, aunque acabe por imponerse de manera firme, no podrá ejecutarse hasta que los mismos hechos en vía penal sean irrelevantes, porque exista una sentencia absolutoria, un auto de archivo o un auto de sobreseimiento, cualquier figura procesal del tipo que suponga la irrelevancia penal. Aunque se tramiten en paralelo ambos procedimientos, el principio de especialidad indica que solamente se podrá
imponer la norma que sea especial, que esto, bueno, es todo un mundo, que ahora no podemos esperar, no puedo explicar, pero normalmente digamos que en términos generales la norma especial será la norma penal. Entonces, eso de ahí viene que la norma, que la sanción administrativa no pueda ejecutarse, sino solo imponerse en tanto en cuanto el proceso penal no haya finalizado pues, con una sentencia, por ejemplo, absolutoria. Bueno, esta situación que creaba una serie de dificultades, de obstáculos, ha sido modificada a través de porque en Italia se está llevando a cabo una reforma fiscal pues, de una envergadura considerable, a través de la Legge di Delega 111-2023, de 9 de agosto, está el procedimiento de reforma y a los efectos que nos interesa se ha aprobado recientemente un decreto legislativo, el 87-2024, y lo que ha hecho ha sido introducir una serie de preceptos para, como decía, recepcionar la jurisprudencia europea. Y entonces, la reforma fiscal ha conseguido que la interacción entre proceso penal y procedimiento tributario sancionador sea más intensa, en el sentido de que la resolución sancionadora administrativa tendría efectos probatorios en el proceso penal y la sentencia penal que diga que no se han producido los hechos o que no han quedado probados y que tampoco, que tampoco ha quedado probada la participación del autor en los hechos, tendrá efecto de cosa juzgada en el procedimiento tributario sancionador. Esto es una cosa que para nosotros es bastante normal, no es nada sorpresiva, pero en Italia, como digo, hasta junio de este año no había ninguna previsión normativa en este sentido de interacción entre procedimientos, proceso penal y procedimiento tributario sancionador. Entonces, pues bueno, esa es una de las maneras en las que, a través de las cuales se ha intentado pues, recepcionar esa jurisprudencia europea. Y la segunda es la introducción de un precepto en este decreto legislativo a través de la cual se prevé la técnica del descuento en aras a favorecer la proporcionalidad de la sanción global impuesta. Es decir, la segunda autoridad sancionadora, Administración Tributaria o juez penal, debe tomar en consideración la sanción impuesta en primer lugar pues, por la primera autoridad sancionadora. No puedo decir más por el tiempo que tenemos, pero bueno, la jurisprudencia europea en relación con el nevis in idem, pues creo que no está exenta de crítica. Lo único que vengo aquí a poner de manifiesto es que es una jurisprudencia que es bastante pacífica porque ambos tribunales supranacionales convergen y que está siendo el punto de partida de muchos de los ordenamientos jurídicos europeos que tienen problemas o que presentan problemas en relación con el nevis in idem, pues material y procesal. Y nada, muchas gracias. Bien. A continuación intervendrá Eugenio Alejandro Gómez Rodríguez. Que lo hace por videoconferencia. No solamente me han cambiado el orden de los comunicantes, sino que tampoco me habían advertido de ello. Eugenio, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se le oye a él? Ahora se le oye. Perfecto. Pues Eugenio Alejandro es de la Universidad Pablo de Olavide y va a intervenir sobre honradez académica y chatbots de inteligencia artificial, otro andamio difícil de sostener en la Universidad Pública Española. Pues adelante, Bien, por favor. muchas gracias. Hay un tema que se ha convertido en una cuestión central casi en el ámbito educativo, que es la relación entre la honradez académica y la inteligencia artificial, particularmente a través de herramientas como los chatbots, cuya presencia en nuestras vidas y en el entorno universitario es cada vez más evidente. La inteligencia artificial, en sus múltiples formas, ha dejado ya de ser una tecnología casi futurista para convertirse en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Desde los asistentes virtuales como Siri hasta los algoritmos que rigen las redes sociales, la IA nos acompaña en casi todos los aspectos de nuestras actividades. Sin embargo, en el ámbito académico, como en tantos otros, su influencia ha planteado un desafío fundamental. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a la honradez académica? ¿Es posible mantener la integridad en un mundo donde herramientas como ChatGPT pueden generar respuestas, redactar trabajos o resolver ejercicios de manera automática? La capacidad para generar contenido académico en minutos plantea la tentación de los estudiantes de sustituir su propio esfuerzo por el trabajo automatizado de estas herramientas. Esto no solo amenaza con hacer desaparecer la originalidad de la producción intelectual, sino que también pone en peligro el principio básico de la honradez académica, que exige no solo el artículo 39.4 de la LOSU, sino también la totalidad de los códigos éticos aprobados por las universidades españolas. El objeto de esta comunicación no ha sido otro que analizar si esta actuación por parte de los estudiantes es contraria o no a la honradez académica, y si así fuera, si sería merecedora de algún tipo de reproche disciplinario.
La respuesta al primer interrogante es evidente. Depende, como tantas cosas en derecho. Con carácter general se puede afirmar que servirse de una aplicación de inteligencia artificial para sustituir el esfuerzo intelectual que se le requiere al estudiante es contrario a la honradez académica. Pero esto no siempre va a ser así y habrá que estarse al caso concreto, pues de lo contrario, el uso de herramientas tales como Excel o fórmulas matemáticas nos llevarían a la misma conclusión. En cuanto al siguiente interrogante, acerca de si estas actuaciones, cuando evidentemente se llevan a cabo con un ánimo fraudulento, pueden hallar reproche por parte de la universidad pública, debemos responder ahora. Entre esas herramientas con que cuenta la universidad pública para proteger su disciplina académica, manifestada también en la honradez del mismo tipo, la potestad disciplinaria es una de ellas. Existen otras, como el castigo a través del derecho penal o la prevención por medio de los códigos éticos de conducta. En esta comunicación lo que analizo someramente es la potestad disciplinaria. Así, si nos acercamos al uso censurable de los chatbots a la ley de convivencia universitaria, podemos observar que entre su catálogo de infracciones, una podría servir de cobertura para la sanción de estas conductas, y es la infracción muy grave descrita en el artículo 11G, que dice así: plagiar total o parcialmente una obra o cometer fraude académico en la elaboración del trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster o la tesis doctoral. Se entenderá como fraude académico cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo propio o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico. Esta infracción tendrá carácter grave cuando el fraude se realiza en la elaboración de trabajos que no sean los que hemos dicho, fin de grado, máster o tesis doctoral, según dispone el artículo 12 de la misma norma. El elemento objetivo aquí está más o menos claro. Lo que tipifica el artículo es cometer plagio y o fraude académico. El plagio es definido por el Tribunal Supremo como todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Y el fraude académico es definido en la propia Ley de Convivencia Universitaria, como ya hemos visto. Siguiendo con la doctrina del elemento objetivo de estas conductas, el tipo infractor, ya sea en su manifestación de plagio o ya sea en la de fraude, no exige que la ejecución de estas acciones lleven al estudiante a un resultado de evaluación, digámoslo así, positivo, acreditar un rendimiento académico, sino que la infracción se consuma sin importar este resultado. Podríamos decir que es una infracción de mera actividad. En lo relativo al elemento subjetivo de las conductas prohibidas, parece que ambas exigen en el estudiante la existencia de una voluntad, el dolo, sin que sea posible la comisión culposa, la negligencia. Finalmente, también en torno a este elemento subjetivo, el fraude académico exigía que la conducta fuese premeditada. Evidentemente, el uso de una tecnología como los chatbots siempre va a ser premeditado. El estudiante ha deliberado sobre si hacerlo o no hacerlo y las consecuencias de ello, y ha optado por ejecutar su acción. Si bien la ley de convivencia universitaria no exige que el plagio deba ser premeditado, sí que exige esta premeditación para el fraude académico. La conducta premeditada, en cualquier caso, ha sido definida por el Tribunal Supremo como aquella que supone la exteriorización de un plan meditado y madurado durante cierto tiempo que permite apreciar la existencia de una deliberación reflexiva, de una resolución firme y de la serenidad y frialdad de ánimo. Por tanto, mi conclusión es que sí, que el uso de estos chatbots, sobre todo ChatGPT, que casi todos conoceremos, de manera fraudulenta es sancionable por medio de la Ley de Convivencia Universitaria. Incluso yo no descarto que este uso de estas herramientas de tecnología de inteligencia artificial, de los chatbots, pueda suponer la comisión no excluyente de dos infracciones del mismo artículo 11G, una por plagio y otra por fraude, o una por plagio del artículo 11G y otra por fraude del 12B. Y es que efectivamente el uso fraudulento de estas herramientas puede devolver unos resultados al estudiante que, transcritos en la actividad académica, suman a la conducta de fraude la del plagio, si ha obtenido esa respuesta o ese contenido de alguna obra que pertenezca a otro autor. En mi opinión, y con esto cierro, el uso de los chatbots no debe ser visto como un enemigo de la honradez académica. La convivencia entre ambos es posible. Lo que será necesario será corregir las desviaciones que un mal uso de esta tecnología puede provocar. A fin de cuentas, son nuevas formas de cometer plagio o fraude académico que sustituyen a otras más antiguas y a otras tantas que estarán por llegar. Muchas gracias, en especial a los organizadores del Congreso, porque está siendo estupendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Eugenio, por la intervención. Y bueno, vamos muy bien de tiempo, creo yo. La última intervención es de, no sé si de Gustavo Osvaldo Cámara López o de Rocío Andrea Obregón. De Rocío. Buenas tardes o buenos días, Rocío, porque
forman parte ustedes del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, ¿no? Josiptel, si no estoy mal informado, y va a hablar sobre si es voluntaria la subsanación de la conducta infractora ante la intervención de la autoridad administrativa. Sí, Pues, buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde Lima, Perú. El día de hoy tengo el honor de sustentar ante el Congreso Internacional de Derecho Administrativo Sancionador la comunicación trabajada, como bien lo ha señalado, con el doctor Gustavo Osvaldo Cámara López, denominada «Es voluntaria la subsanación de la conducta infractora ante la intervención de la autoridad administrativa en el Perú». Una vez determinada la comisión de la infracción, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece una figura de subsanación voluntaria como un supuesto de eximente o exoneración de responsabilidad. Para esto tienen que concurrir 4 requisitos. El primero es el cese de la conducta, el segundo es la reversión de los efectos, el tercero es la voluntariedad, el cuarto es que todos estos actos se realicen antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. El propósito de esta figura es crear incentivos para que los administrados, al ser conscientes del incumplimiento de las obligaciones, puedan corregir su conducta por sí mismos, ¿no? Precisamente el Ministerio de Justicia del Perú ha señalado que esta inclusión dentro del marco legal tiene como objetivo proteger el bien jurídico, priorizando la acción reparadora a fin de evitar los costos de la administración pública. Pues bien, como parte de este estudio, nosotros hemos analizado cuál es el costo en el que incurren las administraciones públicas dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Como ejemplo, podemos citar en el caso de los OSIPTEL, el costo del procedimiento sancionador es de 8.929 euros. Y, por ejemplo, para OSITRAN, que es el regulador de infraestructura en transportes, el costo de todo el procedimiento es de 5.576 euros. ¿No? A manera de ejemplo, en el caso del OSIPTEL, el OSIPTEL puede imponer multas máximas de 1.000 UITs, que esto equivale a 1.269.9 euros, ¿no? Teniendo en cuenta lo que implica un procedimiento sancionador, que son los 8.969 euros, ahí más o menos vamos viendo cuál es la línea, ¿no? Pero no olvidemos también que el incumplimiento de las obligaciones también generan afectaciones a terceros, ¿no? En el caso de los derechos del ciudadano, en el caso de las competencias en el mercado y también al propio Estado para el correcto cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, cuando la importancia se centra en la eficiencia administrativa, lo que verdaderamente importa es que la conducta se corrija en forma efectiva, sin que la administración tenga que incurrir en gastos adicionales para iniciar formalmente procedimientos sancionadores, y más aún teniendo en cuenta el tiempo que demora todo este procedimiento en la vía administrativa y posteriormente en la vía judicial. Bajo esta perspectiva surge la interrogante de si es pertinente dar un matiz distinto a la voluntariedad recogida en la figura del eximente de responsabilidad de subsanación voluntaria. Pues bien, reconocemos que la voluntariedad demuestra el interés del infractor en incumplir las normas sin necesidad de que medie una coacción por parte de la administración, y que el objetivo de ello radica en crear una cultura de cumplimiento preventivo. Asimismo, es deber por parte de la administración actuar para restablecer el orden, corregir la conducta y, de ser el caso, imponer sanciones. Ello no solo tiene por finalidad castigar el incumplimiento del infractor, sino principalmente preservar el interés público y asegurar el cumplimiento normativo y evitar futuros incumplimientos. Ante la interrogante de cuándo debería considerarse que se pierde la voluntariedad por parte del infractor, debe señalarse que el carácter voluntario o espontáneo por parte del infractor se pierde cuando la corrección de la conducta no es a una iniciativa propia, sino que ocurre bajo presión o intervención por parte de la administración, o, ¿por qué no?, por circunstancias que evidencian una falta de voluntariedad genuina por parte del infractor, ¿no? Sin embargo, no toda intervención de la administración debería romper la voluntariedad. Precisamente, en el Perú no existe un criterio uniforme por parte de las entidades de la administración pública para evaluar el requisito de voluntariedad.
la normativa peruana ha regulado, por ejemplo, la figura de la fiscalización orientativa, que esto significa que la administración, una vez que ha verificado algún incumplimiento, no necesariamente inicia un procedimiento sancionador, sino puede remitir comunicaciones de advertencia, ¿no? También, ante denuncias por parte de los ciudadanos, se le puede requerir a las entidades, ¿no?, que cumplan, que solucionen estos problemas para poder solucionar el problema del afectado. Por lo que este tipo de intervenciones en estos casos no debería romper la voluntariedad. No obstante, existen las figuras como la repetición o la reiteración de la conducta infractora. Entonces, en estos casos, sí consideramos que no debería considerarse como una voluntariedad, dado que no hay una voluntariedad genuina, sino lo que habría detrás es que el infractor, es una estrategia por parte del infractor para evitar esta sanción bajo la voluntariedad, ¿no? Teniendo en cuenta lo señalado, la finalidad de la subsanación debería ser la de lograr la corrección de la conducta infractora y restaurar el cumplimiento normativo, independientemente de si la subsanación se realiza de manera voluntaria o como resultado de una presión administrativa, pues lo que importa en realidad es que el infractor adecue su conducta y no tanto las motivaciones o intenciones que están detrás de la acción correctiva. Teniendo en cuenta eso, concluimos que aunque la voluntariedad es valiosa dentro de estos procedimientos, puede no ser esencial cuando la prioridad es la restauración del orden legal y evitar la sobrecarga de la administración con procedimientos sancionadores, logrando así la eficiencia administrativa. Muchas gracias. Gracias, Rocío, y gracias también a Gustavo. Y